Hoy vamos a hablar acerca del AdBar. Esta barra que nos aparece en la parte superior. Del AdBar simplemente hemos estado utilizando el title, que es un widget que generalmente se le pasa un texto, pero existen muchos más parámetros que podemos utilizar. Si se fijan, existen muchos más. Aquí tenemos todo esto. Y una parte importante son los actions. Los actions son los iconos con acciones que nos aparece aquí en la parte derecha. Aquí vamos a utilizar un icon button, que ya lo estuvimos viendo anteriormente. El icon button pues necesita un icono. Lo pasamos aquí en icon, que es un widget también. Y pasamos el icono. Quiero que hagan la diferencia en este tres tipos de clases. Tenemos el icon button, que es un widget. Icon es un widget, pero icons, si nos fijamos, presionamos F12, es una instancia de tipo icon data. Y icon data pues es una clase común y corriente que no hereda de widgets. Simplemente nos permite poder seleccionar qué iconos mostrar. En este caso aquí nos aparece. Pero como mencioné anteriormente, un botón, si no se establece qué hacer en onPress, entonces aparece deshabilitado. Si ponemos ahí una función anónima, tenemos una función anónima, pero también podemos establecer un método dentro de la clase. Para eso simplemente ponemos acá qué método vamos a llamar. Por ejemplo, add. Ponemos el mouse, le damos getFit y le damos crear método. Una vez que se crea, ya podemos poner acá qué queremos hacer. Por ejemplo, hola. Las dos formas son válidas. Podemos utilizarlo acá en este punto, declarar la función anónima, o podemos declarar un método. Dependerá de lo que nosotros necesitemos, pero yo prefiero tenerlo aparte para que así el código del diseño que está dentro del build pues sea más claro. Cuando ya tenemos establecido el onPress en un icon button, ya podemos hacer clic en él. Acá podemos poner cuántos botones nos parezca necesario y quepan también en la pantalla, porque tenemos un tamaño limitado. Vamos a poner 2 más. Ahí está. Pero vamos a ver qué sucede si pusiéramos más. Vemos que toman prioridad los actions y el título se desaparece. Bien, vamos a dejar solamente 2. Vamos a cambiar icono a este, le vamos a dar remove y listo, más y menos. Entonces, eso es parte de los actions en el AdBar. Podemos agregar iconos que van a estar apareciendo en ese lugar. Ahora bien, otros atributos del AdBar son, por ejemplo, el color de fondo, la elevación, que sería esta pequeña sombra que vemos acá. Voy a acercar un poco. Si se fijan, aquí hay una pequeña sombra. Entonces, si nosotros cambiamos esa elevación, por ejemplo, si la dejamos a 0, va a desaparecer. Si lo dejamos en 1, se ve un poco. Y si lo dejamos por defecto, pues tiene un valor diferente, es un poco más alto. Siempre que hablemos de elevación, estemos pensando en una sombra que se va a proyectar. Voy a quitar aquí el acercamiento. Bien, vamos a jugar con un atributo que antes no existía y es el shape. Nosotros acá podemos establecer la forma en que nuestro widget va a aparecer. Por defecto es cuadrado, así que podemos utilizar un rounded rectangle border para poder establecer un border radius. Entonces aquí simplemente nos venimos a la parte donde dice border radius. Le damos circular, border radius, circular y podemos darle por ejemplo 50, que es un valor bastante alto. Y es un poco feo al momento, pero dependerá de lo que nosotros necesitemos hacer en nuestra aplicación. Le voy a dar simplemente 10 para que no se vea tan extravagante. Podemos utilizar no solamente este circular, sino también all, por ejemplo. Establecemos radius y puede ser elliptical. Pero el elliptical es un poco más diferente y habría que analizarlo a fondo para que puedan entender cómo funciona. Pero acá, pues a primera vista pareciera que es igual, aunque no lo es. Si se fijan, con el elliptical podemos ir generando un border radius muy diferente al que se hace con el circular, porque el circular por defecto es redondo, pero en este caso, si se fijan, a medida voy jugando con las coordenadas X, Y, entonces se ve un poco diferente. Pero bien, vamos a dejar esto por un lado, no es lo que nos interesa. Pero vemos que ahora en la última versión también se ha agregado el shape, algo que no existía antes, y otros atributos que iremos manejando más después. Por último vamos a ver el leading, que el leading es un icono que nos aparece en la parte izquierda. Siempre va a ser un icon button. Voy a utilizar el mismo que tenemos aquí, así, y va a aparecer aquí en la parte izquierda. Por defecto, cuando se navega entre ventanas, se genera un botón hacia atrás. Acá pues
Como es la primera ventana, no se ha generado, pero ya cuando veamos el Navigator vamos a ver que sí se va generando ese tipo de iconos hacia atrás. Y también si nosotros queremos ocultar ese icono por defecto y tener nuestro propio icono, podemos hacerlo. Por ejemplo, acá el icono por defecto es back, arrow back, así de esa forma. Ahorita pues simplemente imprimimos add. Después de esta breve revisión que le hemos dado al Advar, ahora ya tenemos más conocimiento de cómo agregar algunas cosas muy básicas, pero muy importantes a la hora de hacer nuestras aplicaciones.